Quiero que me acompañen al libro de Hebreos, por favor. Y me gustaría comenzar contándoles una historia. Resulta que una vez un grupo de judíos de la dispersión se convirtieron al cristianismo, se volvieron cristianos, y a causa de volverse al cristianismo, comenzaron a sufrir una gran persecución, porque estamos hablando del año 60 o 70 después de Cristo. En esa época los cristianos, solamente por tener fe en Jesús, eran perseguidos brutalmente, eran encarcelados, apedreados y finalmente eran asesinados de formas muy sanguinarias solamente por tener fe en Jesús. Así que este grupo de judíos de la dispersión que se habían convertido al cristianismo comenzaron a sufrir esta persecución, y a causa de eso ellos se vieron tentados a apostatar. Ellos siguieron tentados a dejar a Jesucristo y volver al judaísmo. Ellos dijeron, pues es que en el judaísmo no nos están persiguiendo, pues dejemos de ser cristianos, ¿cierto? Y a causa de eso hubo un hombre que desconocemos quién fue, pero lo importante es que, inspirado por el Espíritu Santo, este hombre escribió el libro de Hebreos, que el libro de Hebreos es la primera apología cristiana. El autor lo escribió para mostrarles a estos judíos, ahora cristianos, que estaban tentados de dejar a Cristo, lo escribió para mostrarles que Jesús es muy superior a todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, a los ángeles, a los sacerdotes, a los sacrificios, y que de esa forma Jesucristo es básicamente el judaísmo consumado. Él les estaba mostrando que dejar a Cristo es perderlo todo, que cómo se les ocurría dejarlo. Y entonces lo escribe con el propósito de que estos judíos se arrepintieran de dejar a Jesucristo, que desistieran y pudieran seguir aguantando las aflicciones y las persecuciones que estaban sufriendo a causa de Jesús. Y pues porque Jesús es el centro de la Biblia entera, y por eso les demostró con el Antiguo Testamento que Jesús es el centro tanto del Antiguo como del Nuevo, que toda la Biblia apunta a Jesús. Y en ese sentido quiero que hoy consideremos Hebreos capítulo 7. Hebreos 7 habla de Jesús como sumo sacerdote. Y vamos a aprender también acerca de Melquisedec. Pero para entender lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí, tenemos que entender el contexto primero de los sacerdotes levíticos, que el autor no lo explica porque, recordemos otra vez, es muy importante recordar, los destinatarios antes de ser cristianos eran judíos. Ellos ya conocían el contexto, por eso el autor no lo menciona. Pero recordemos entonces que los sacerdotes para los judíos eran muy importantes. Los sacerdotes estaban a cargo de tres cosas principalmente. Estaban a cargo de la administración del templo y de los sacrificios. Estaban a cargo de enseñarle la ley al pueblo. Y estaban a cargo también de discernir cuál era la voluntad de Dios frente a algunos asuntos de la vida cotidiana. Y los sacerdotes tenían que ser hombres descendientes de la tribu de Leví. Es decir, solamente los hombres que en su genealogía se comprobara que eran descendientes de Leví podían y debían ser sacerdotes, pero nadie más, solamente descendientes de Leví. Ahora bien, por encima de todos estos sacerdotes había uno que era el más grande de todos los sacerdotes, que se llamaba el sumo sacerdote. Que eso es lo que significa. Sumo sacerdote, el sacerdo magnus, es el sacerdote principal, la cabeza, el principal de todos los sacerdotes, que incluso eso se veía reflejado en la forma en la que los ungían. Cuando un hombre iba a ser ordenado como sumo sacerdote, tenían que derramarle aceite sobre la cabeza para ungirlo de esa forma y comenzar a ejercer como sumo sacerdote. Pero a ellos les derramaban mucho aceite sobre la cabeza, mientras que al resto de los sacerdotes, a los normalitos, también los ungían cuando iban a comenzar a su oficio de sacerdotes, pero les derramaban poquito aceite nada más. Y eso lo hacían para reflejar de una forma visible que el sumo sacerdote era el más ungido,
era el principal de todos los sacerdotes que había en Israel. Ahora bien, el sumo sacerdote tenía que ser descendiente, no de Leví solamente, sino descendiente de Aarón. Aarón también era descendiente de Leví, él era el bisnieto de hecho, pero el sumo sacerdote solamente podía ser descendiente de Aarón, nada más. Y lo que él tenía que hacer, básicamente él podía hacer lo mismo que el resto de los sacerdotes, pero además el sumo sacerdote era el encargado de representar al pueblo ante Dios y de representar a Dios ante el pueblo. Él era el encargado de entrar al lugar santísimo, que recordemos que el lugar santísimo era un lugar dentro del templo, estaba tapado por un velo enorme, y allí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, nada más, para ofrecer sacrificios por sus propios pecados, por los pecados de su casa y por los pecados de todo el pueblo. Él, de hecho, el sumo sacerdote generalmente iba con un cuchillo. Y el cuchillo era porque con ese cuchillo sacrificaba un cordero en el lugar santísimo y con la sangre la derramaba sobre el propiciatorio y entonces había paz. Ahora bien, el lugar santísimo representaba la presencia de Dios habitando en medio del pueblo. De hecho, era algo tal que a veces los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo y la santidad de Dios los consumía. No volvían a salir de ahí. Y justamente durante el periodo intertestamentario salió la tradición de que a los sumos sacerdotes, antes de entrar al lugar santísimo, les amarraban una campana y les amarraban un lazo, para que cuando entrara, mientras se movía, la campana iba sonando. Y al otro lado del velo estaban los sacerdotes escuchando, porque si la campana dejaba de sonar, significaba que el sumo sacerdote había caído muerto. La santidad de Dios lo había consumido y entonces lo jalaban el cadáver de la cuerda, porque allí simbolizaba la presencia de Dios habitando en medio del pueblo, y era un lugar, como el mismo nombre lo dice, santísimo. Pero bueno, eso se tenía que repetir cada año, y lo que eso nos muestra es que nadie se puede acercar a Dios así como así. Nadie. Necesitamos un mediador, un puente entre Dios y los hombres, porque es que nosotros somos pecadores y Dios es santo, santo, santo. Por eso no podemos acercarnos a Él así como así. Nosotros merecemos es la ira de Dios, merecemos es muerte, merecemos es la condenación eterna en el infierno. Por esa razón es necesario que tengamos un mediador, un puente que nos lleve a Dios, que básicamente ese era el papel del sumo sacerdote. Él hacía de mediador y por eso él iba, sacrificaba un cordero en el lugar santísimo, para que en vez de que el pueblo muriera por sus pecados, el cordero moría en lugar de ellos. La sangre del cordero era derramada para que el pueblo no tuviera que derramar su propia sangre, que es lo que todos merecemos. Entonces, ¿por qué es importante saber todo esto? Porque el autor de Hebreos nos está diciendo que todo esto, todos los sacerdotes y los sumos sacerdotes, los sacrificios mismos, todo esto apuntaba hacia Jesucristo. Eran tipos y sombras de Jesús. Era algo temporal e imperfecto. Y el propósito de todo esto era apuntar hacia Jesucristo, que iba a venir y quien es sumo sacerdote para siempre. Porque Jesús es el verdadero mediador, es el verdadero puente entre Dios y los hombres, quien nos lleva al lugar santísimo, no al de un templo, sino a la presencia santa y gloriosa de Dios mismo cuando estemos en el cielo. Porque el sacrificio que Él ofreció fue su propia vida. Él fue sumo sacerdote y también fue el cordero que tenía que ser sacrificado para que nosotros no tengamos que morir, sino que nuestros pecados sean perdonados, olvidados y tengamos paz para con Dios. Eso lo podemos leer en Hebreos capítulo 7, versículo 23. Dice Hebreos 7, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, muchísimos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, porque Él es eterno, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
porque tal sumo sacerdote nos convenía. Necesitábamos un sumo sacerdote que fuera santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Jesús es perfecto, es el Dios hecho hombre. Él no tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, pues porque no cometió ninguno. Y su sacrificio por nosotros lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, a Jesucristo, hecho perfecto para siempre. Qué verdad tan gloriosa. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es el único puente entre Dios y los hombres. Solamente podemos llegar a Dios, solamente podemos ser salvos a través de Jesús, nuestro sumo sacerdote y nuestro mediador. Ahora, yo sé que de pronto estarán pensando, bueno, ¿y Melquisedec qué? Vamos a hablar de Melquisedec, ¿no? Todavía no lo hemos mencionado siquiera, porque es que era importante tener en cuenta todo este contexto. De nuevo, los lectores originales de Hebreos, los destinatarios originales de lo que acabamos de leer, eran judíos que se habían vuelto al cristianismo. Y ellos notaron un problema con todo esto. Ellos dijeron, venga, ¿cómo así? Jesús es sumo sacerdote, pero es que él no es descendiente de Aarón. Recuerden, se los acabo de decir, solamente el sumo sacerdote solo podía ser descendiente de Aarón y los sacerdotes descendientes de Leví. Jesús ni es descendiente de Aarón, ni es descendiente de Leví. ¿Cómo así que es sumo sacerdote? De hecho, Jesús es descendiente de la tribu de Judá y descendiente del rey David, porque Jesús es el cumplimiento de una profecía que se hizo en el Antiguo Testamento, cuando Dios hizo el pacto con David y le prometió que él iba a tener un descendiente que iba a ser rey por toda la eternidad, que él iba a tener un descendiente que iba a ser rey de reyes y señor de señores, que es Jesucristo. Él nació descendiente de David, de la tribu de Judá, porque él es el cumplimiento de esa profecía. Él es el rey cuyo reino es eterno, no tiene fin. Él es el rey de todo el universo, de todo el cosmos. Pero es que nunca en Israel hubo un sacerdote o un sumo sacerdote que fuera sacerdote y rey. Porque no podían. La ley se los prohibía. No podían ser reyes. Entonces, ¿cómo así que Jesús es rey y también es sumo sacerdote? Aparte que no es descendiente de Aarón, ni siquiera, aparte de eso es rey, o sea, no tiene sentido por donde lo vea, decían ellos. Pero entonces el autor de Hebreos les escribe esta carta para responderles eso, les dice, necios, tardos para oír. Ustedes no se acuerdan que en Génesis se nos menciona un sacerdocio que es muy superior a todos esos sacerdotes descendientes de Leví. Y estoy hablando de Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote que se nos narra en Génesis, nació mucho antes de Leví, y era un sacerdote mucho mayor a todos esos sacerdotes y a todos los sumos sacerdotes descendientes de Leví. Entonces él básicamente le está diciendo, sí, Jesús sí es sumo sacerdote y es sumo sacerdote para siempre, pero no es sumo sacerdote según el orden de Leví o según los descendientes de Leví. No, él es un sacerdote mucho mayor, mucho mejor, muy superior. Él es sumo sacerdote para siempre, versículo 21, según el orden de Melquisedec, que está citando una profecía que se hizo en el Salmo 110, versículo 4. Entonces, toda la historia de Melquisedec está en Génesis capítulo 14. El autor de Hebreos la viene citando desde el versículo 1, pero quiero que me acompañen a Génesis 14 rápidamente. Génesis 14, versículo 18. Génesis 14, versículo 18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Recordemos que este pasaje, esta escena, ocurrió cuando Abraham se había devuelto de una batalla contra 5 reyes. Él peleó contra 5 reyes para liberar a Lot. Uno se imagina que Abraham era un viejito débil, pero Abraham era un hombre de guerra, era un hombre con mucho poder
y tenía muchos hombres que le servían. Él una vez fue entonces a pelear contra 5 reyes, los venció, y cuando se devolvía de la batalla con todo el botín que se había ganado, un hombre, un rey, Melquisedec, le salió al encuentro. Y este encuentro es fascinante, porque en la época de Abraham, todos los reinos que había alrededor eran reinos paganos, completamente paganos. Ahí cerca, de hecho, estaba Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Todos los reyes eran sanguinarios, sacrificaban a sus propios hijos, quemándolos vivos para que sus dioses les dieran cultivos, por ejemplo, o violaban a los extranjeros, como hacían en Sodoma. Eran reyes completamente paganos y perversos. Pero en medio de todos esos reinos hay un rey que le temía a Dios y le ministraba, le servía al mismo Dios de Abraham, al mismo Dios nuestro, que este encuentro es como encontrarse una aguja en un pajar, era algo increíblemente extraño. Y sabemos que Melquisedec era Dios, tenía a Dios, al Dios de Abraham, porque dice que el Dios de Abraham lo llama, es el Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que en hebreo ahí dice Elión, el Dios altísimo. Es uno de los títulos o nombres que la Biblia le da a Jehová Dios, porque Él es el Dios altísimo, Él es el Dios supremo, el incomparable, el creador de todo lo que existe. Y entonces eso muestra que Melquisedec era sacerdote también del mismo Dios de Abraham. Y eso nos muestra claro que Dios nunca nos dejó sin testimonio, incluso mucho antes de Moisés, mucho antes de Leví y de todos los sacerdotes levíticos que hubo en Israel, mucho antes de ellos, y en una zona que estaba llena de reyes paganos, hubo un rey que era sacerdote y rey al mismo tiempo y tenía conocimiento de nuestro Dios altísimo, porque Dios nunca se dejó sin testimonio. Abraham entonces reconoció que Melquisedec era alguien superior a él, y lo reconoció y se sometió a Melquisedec y le dio el diezmo de todo el botín que había ganado en la batalla y se dejó bendecir por él. Y esto es increíblemente maravilloso, porque aquí está el patriarca, aquel a quien Dios mismo le prometió que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ese Abraham estaba aquí sometido, con la cabeza inclinada hacia abajo, dejándose bendecir por Melquisedec, que eso muestra que Melquisedec era alguien superior a él. Volvamos a Hebreos 7. Hebreos 7 nos lo dice en el versículo 4. Dice Hebreos 7:4, considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Es decir, los padres son siempre los que bendicen a los hijos, no es al revés. Es el mayor el que bendice al menor. El que tiene mayor autoridad es el que da la bendición. Sabemos que Melquisedec era mayor y superior a Abraham porque lo bendijo y porque además de eso le recibió los diezmos a Abraham. Ahora, ¿eso qué implica? Que Melquisedec era superior no solamente a Abraham, sino también superior a todos los sacerdotes levíticos. Eso de hecho lo leemos en el versículo 9. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque Leví aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Leví en este momento todavía ni siquiera había nacido, obviamente, pero Hebreos nos dice que Leví estaba representado en Abraham, su padre, su ascendente, y recordemos que todos los israelitas, todos los judíos, tenían que llevarle de sus diezmos a los sacerdotes levíticos, o sea, a los descendientes de Leví. Pero aquí estaban los sacerdotes levíticos, estaba Leví representado en Abraham, dándole el diezmo a Melquisedec. Es decir, el que recibe el diezmo está dándole diezmo a Melquisedec, reconociendo en Abraham que Melquisedec y su sacerdocio eran superiores y mayores a todos los sacerdotes levíticos que iban a aparecer después en Israel. Entonces, de nuevo, eso nos muestra lo que el autor de Hebreos nos está diciendo aquí, es que sí, Jesús es sumo sacerdote para siempre,
pero el sacerdocio de él no desciende de los de Leví, es más bien desciende de Melquisedec. Es por esa razón que Jesús es muy superior y mucho mejor a todos esos sacerdotes que hubo en Israel en la antigüedad. Y es por esa razón también que Jesús puede ser sumo sacerdote y rey al mismo tiempo, porque Melquisedec era sacerdote y también era rey. Y eso lo podemos ver en el versículo 1. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora bien, algunos piensan que Melquisedec fue un ángel que se le apareció a Abraham. Pero eso es imposible porque los ángeles no podían ser sacerdotes, los ángeles no podían ser mediadores, no podían ser el puente entre Dios y los hombres, que justamente el autor de Hebreos nos dice que esa es una de las razones por las que Jesús es superior a los ángeles. Entonces es imposible que Melquisedec hubiera sido un ángel. Hay otros que dicen que Melquisedec era una preencarnación de Jesús. Es decir, que fue el mismo Jesucristo que se preencarnó y se le apareció a Abraham y se hizo llamar como Melquisedec. Pero el autor mismo de Hebreos nos dice que eso no es cierto, sino que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios. Semejante en griego, en español y en todos los idiomas significa lo mismo, es parecido, es similar. No hay que darle muchas vueltas al asunto. Si Melquisedec hubiera sido Jesús preencarnado, el autor de Hebreos lo hubiera puesto aquí. Más bien dice que era parecido. No solamente eso, sino que Melquisedec era un personaje histórico, era un rey, y se nos dice de dónde era rey, se nos da la ubicación exacta, que era Salem. Salem quedaba donde después vino a quedar Jerusalén, solo que en la época de Abraham se le llamaba Salem. Él era un personaje histórico. Y las cristofanías o aparentes cristofanías que tenemos en el Antiguo Testamento no son de Jesús preencarnándose en personajes históricos, sino que más bien es lo que aparentemente a veces dice el llamado ángel de Jehová, pero no un personaje histórico como Melquisedec. Entonces, en ese sentido podemos saber que Melquisedec era un hombre, y era un hombre tomado de entre los gentiles, de hecho. Él era una pista. Melquisedec era una pequeña pista que Dios le puso a Israel que apuntaba hacia Jesús, para que todo el tiempo Israel supiera que había un sacerdocio que era mayor al de los levitas, que era el sacerdocio de Melquisedec. Y la Biblia no nos dice nada acerca de su genealogía, de la genealogía de Melquisedec. No se nos dice quiénes eran sus padres, que normalmente es lo que ocurre, ¿no? En el Antiguo Testamento podemos leer cuando se nos menciona a alguien que fulanito fue hijo de sutanito, y este fue hijo de no sé quién, y este de no sé quién. Hay genealogías, y después nos dicen, y murió a los 100 y pico de años, ¿cierto? De Melquisedec no se nos dice nada de eso, no se nos dice su genealogía, no se nos dice cuándo murió, pero es porque eso fue a propósito. La ausencia misma de la genealogía apunta a Jesús, quien es eterno, quien es inmortal, quien no tiene principio ni fin y quien es sacerdote para siempre. Y es por esa razón, vuelvo y reitero, que Jesús es sumo sacerdote, pero su sacerdocio viene del de Melquisedec, no del de Leví. Y por eso su sacerdocio es superior, es mayor al de todos los descendientes de Leví, a todos esos sumos sacerdotes que tenían que entrar al lugar santísimo. Todos ellos apuntaban a Jesucristo. Y el hecho entonces de que no haya una genealogía de Melquisedec nos muestra que el sacerdocio de Jesús es eterno. Su sacerdocio no tiene principio ni tampoco tiene fin. A todos los sacerdotes levitas se les podría rastrear la genealogía, que fue lo que se hizo en el tiempo de Esdras. A Jesús no, porque Él es eterno. Él no tuvo principio, no tiene fin. ¿Qué se le va a rastrear? No se puede. Y es por esa razón que su sacerdocio y su reinado también son eternos. Son sin principio y sin fin. Y es por eso, vuelvo y reitero, que Él es superior y mejor que los levitas y todos los sacerdotes humanos. Así que
Esa es la razón por la cual Jesús es el único puente que siempre ha habido entre Dios y los hombres, el único mediador. La única manera en la cual podemos llegar a Dios es por medio de Jesucristo, de nuestro sumo sacerdote. Y siempre ha sido así, desde siempre y desde todas las épocas, incluso en la época de los sacerdotes levíticos, porque ellos eran mediadores, pero porque apuntaban hacia Jesucristo. Todos los sacerdotes que hubo en la época de Moisés y en el Antiguo Testamento y los sumos sacerdotes, ellos no tenían un poder inherente en sí mismos de poder llevar a la gente a Dios. No, eran mediadores porque apuntaban a Jesucristo. Eran mediadores por los futuros méritos de Jesucristo, que en esa época todavía no había venido, pero era por los futuros méritos de Él que ellos podían servir de mediadores, porque todo eso, los sacerdotes levíticos en sí mismos, no eran nada, eran simples hombres. Por eso muchos caían muertos en el lugar santísimo, de hecho, porque solamente eran hombres, pecadores como usted y como yo. Pero todos ellos eran una sombra y un tipo de Jesús, mostrándonos que siempre ha sido por medio de la fe en Jesucristo que podemos ser salvos y nada más. No hay otra forma de llegar a Dios, ni por nuestras buenas obras, ni por otros supuestos mediadores como la Virgen María o los santos o los ángeles. Nada de eso, solamente es por medio de Jesucristo, nuestro mediador, nuestro puente entre Dios y los hombres, que podemos ser salvos, que podemos llegar a Dios. Y Melquisedec entonces representaba a Jesús, apuntaba a Jesús incluso con su propio nombre, porque en la Biblia los nombres eran importantes, no se ponían porque sí. Los nombres iban asociados al carácter de la persona. Y Melquisedec, se nos dice Hebreos, que significa rey de justicia, porque él era un hombre justo. Su vida misma estaba ejemplificando y apuntando hacia Jesús, quien es el verdadero rey de justicia, cuyo reino está basado en la justicia y quien verdaderamente nos da paz. Entonces, en ese sentido, con el mismo nombre, Melquisedec nos estaba apuntando al Hijo de Dios, quien nos trajo un reino de justicia y de paz, y que lo logró por su propio carácter, porque Jesucristo es sin pecado y sin defecto. Y Melquisedec ejemplificaba muy bien el carácter de Jesús. Es como la Santa Cena, por ejemplo. La Santa Cena no es Cristo. La Santa Cena es un tipo de Jesús, es decir, nos apunta a Jesús, nos recuerda la obra de Jesucristo. Asimismo, Melquisedec no era Cristo. Era un tipo de Jesús, recordaba a Jesús, apuntaba hacia Jesucristo, apuntaba hacia el verdadero sumo sacerdote y al verdadero Rey eterno, cuyo reino dura para siempre. Y todo esto entonces nos debe hacer pensar en varias cosas. En primer lugar, que el Evangelio siempre ha estado en el plan de Dios, siempre estaba revelado en el Antiguo Testamento. Y es muy importante porque hay personas, cristianos incluso, que desprecian el Antiguo Testamento. Hay personas que creen que no hay una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo, que hay una separación o que incluso se contradicen. Pero eso no es cierto. La autorrevelación completa de Dios la tenemos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre ambos, hay una unidad orgánica y un progreso histórico. Y en ese sentido necesitamos estudiar el Antiguo Testamento porque nos apunta hacia Jesucristo, nos testifica de Él. Y el autor de Hebreos nos lo demuestra mostrándonos la superioridad de Jesucristo y de su sacerdocio a la luz del Antiguo Testamento, a la luz de Melquisedec. Entonces, por favor, si aquí hay alguien que de pronto le da pereza leer el Antiguo Testamento, por favor, estúdielo, porque también es parte de la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, y porque testifica de Jesús. Y en segundo lugar, eso también nos muestra que aquellas cosas que pertenecían al pacto mosaico, al pacto que Dios hizo con Moisés, eran temporales y tenían el propósito de apuntar hacia Jesús. Jesús ya las cumplió y por lo tanto ya cesaron. Y eso incluye el sacerdocio, la circuncisión, el templo, los sacrificios mismos, orar viendo hacia Israel, tocar el shofar, todo eso que hacía parte del pacto que Dios hizo con Moisés, todo eso tenía el propósito de apuntar hacia Jesús, que en esa época todavía no había venido.
pero apuntaba hacia Él para que la gente pudiera vivir a la expectativa de que en algún momento Jesucristo iba a venir. Todo eso apuntaba hacia Jesús y como Jesucristo ya vino, ya lo cumplió, por lo tanto, aquellas cosas ya cesaron. Y es importante decirlo porque hay iglesias cristianas hoy en día que son judaizantes, casi que idolatran a Israel y tienen prácticas de los judíos y quieren volver a los antiguos rudimientos, pero están muy equivocados. De hecho, muchos viven casi que al borde de la apostasía, como los lectores originales de Hebreos. Pero es porque no entienden que Jesucristo ya cumplió todo eso, ya lo cesó. Y en ese sentido, todo esto, lo del Antiguo Testamento, eran como pequeños destellos que los judíos tenían de Jesús. Pequeñas sombras que los hacía pensar y vivir a la expectativa del Mesías. Pero en tercer lugar, el tema de hoy, sobre todo, nos enseña que nadie puede acercarse a Dios sin un mediador. Nadie. Nadie se puede acercar a Dios sin un sumo sacerdote. Jesucristo es ese mediador. Él es ese sumo sacerdote que nos lleva a Dios. Él es el único puente, vuelvo y reitero, entre Dios y los hombres. No es ni la Virgen María, ni los santos, nada de eso. Solamente es Jesús quien nos lleva a Dios, porque solamente Él es nuestro sumo sacerdote y es por Él que podemos acceder al lugar santísimo, no al lugar hecho de manos como del Antiguo Testamento, sino a la Jerusalén celestial, donde habitaremos con Dios por toda la eternidad y donde le veremos cara a cara todos aquellos que hayamos tenido fe en Jesús. Porque hablar de los sacerdotes nos recuerda que alguien debe morir por los pecados. Ellos sacrificaban corderos. Entonces muere el pecador o muere el cordero expiatorio en su lugar. Eso es lo que nos recuerda. Jesucristo es sumo sacerdote, pero Él también fue el cordero expiatorio. El cordero expiatorio que se sacrificó, que derramó su sangre y que entregó su propia vida para que nosotros, los pecadores, no tengamos que morir, no tengamos que hacerlo, sino que podamos tener vida eterna si tenemos fe en Jesús, porque Él es el sumo sacerdote que lleva el cuchillo para sacrificar, pero también es el sacrificio. Él es el sacerdote, pero también es el cordero. Él es el justo y también quien nos justifica. Así que el que no haya venido a Cristo aún, por favor, venga a Él, al eterno Rey, al eterno sumo sacerdote, para que sus pecados puedan ser perdonados y pueda tener acceso directo al Dios Altísimo a través de la fe en Jesús. Porque Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Jesús es mayor que Melquisedec. Él no nos pide el diezmo, Él nos pide la vida entera. Así que el que no le haya entregado la vida a Jesús, le pido que por favor venga y se la entréguele su vida a Cristo para que pueda entrar a su reino de justicia y para que tenga paz para con Dios, como Jesús mismo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y finalmente, en cuarto lugar, recordemos que tener a Jesús como sacerdote también implica tenerlo como rey, porque Melquisedec era sacerdote y rey. Jesús es sumo sacerdote para siempre, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Obvio, el hecho de que Él sea nuestro mediador implica que Él intercede por nosotros ante el Padre. Él intercede por los hijos de Dios, nada más. Y gracias a Dios por eso, debemos de gozarnos por su enorme gracia, sabiendo que si pecamos, sabemos que tenemos un abogado ante el Padre que intercede por sus hijos. Pero eso no significa que podamos vivir revolcándonos en las porquerías del pecado, como los paganos. Porque es imposible tener a Jesús como sumo sacerdote, como Salvador, si no lo tenemos como Rey, si Él no es Señor de nuestras vidas. Es imposible. Lo digo porque hay muchas personas que viven sus vidas en pecado igual que los paganos. No hay ninguna diferencia entre ellos y un pagano. No podemos vivir así. Así que le pido hoy, cristiano que me está escuchando, que cuide las cosas que usted ve, las cosas que usted hace con su cuerpo, con sus manos. Cuide su tiempo, lo que ve en internet, lo que publica en redes sociales incluso, porque es imposible tener a Jesús como Salvador
como sumo sacerdote si no nos sometemos a su señorío, a su reinado, y si no hacemos lo que Él entonces nos dice? Porque Él es santo, nosotros debemos de ser santos también y perseverar, sabiendo que la perseverancia de los santos también es gracias a la gracia y a la misericordia de nuestro Dios Altísimo, la cual es sobreabundante con nosotros, sus hijos, a través de los méritos de nuestro buen y gran sumo sacerdote y Rey Jesucristo. Inclinen sus rostros, hermanos, y vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por permitirnos aprender de Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote, quien es nuestro mediador, quien es el puente por medio del cual podemos llegar a ti, Padre, por medio del cual podemos ser salvos, porque no podemos ser salvos a través de nadie más ni por nada más, es solamente a través de la fe en Jesús. Gracias por eso, Padre, porque no es por nuestras obras, porque son como trapos de inmundicia para ti, no podemos. Merecemos la muerte, Señor, merecemos ser condenados y recibir tu ira. Pero gracias porque Jesús la recibió en la cruz por nosotros, para que ahora nosotros podamos tener vida eterna. Gracias por Jesucristo, gracias por permitirnos aprender de su sacerdocio, que es mayor y superior al de los levitas y al de Melquisedec mismo. Y gracias porque también Él es nuestro Rey. Te rogamos que nos permitas someternos a Él y cada día crecer a su semejanza, por medio de la santificación que tu Espíritu Santo hace en nosotros. Ayúdanos a ser cada vez más semejantes a ti, bendito Dios, para vivir en santidad y glorificarte todos los días de nuestra vida, sabiendo que debemos de perseverar en la santidad, no para ser salvos, porque solo somos salvos a través de Jesús, sino porque ya lo somos, porque somos tus hijos y debemos entonces de reflejar tu carácter y reflejar que Jesús es nuestro Rey. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y mis amados hermanos, quiero